Shabbat Shalom, mis pajaves Javerín. Shabbat Shalom, familia, amigos. Con la ayuda del Eterno, pues damos comienzo al estudio del último libro, el libro de Barín, el último libro de la Torá, el quinto libro de la Torá, libro de Barín, que significa palabras, y más conocido como el libro de Deuteronomio. También se conoce en el ámbito judío como Mishneh HaTorah, que es la repetición de la Torá. Y Deuteronomio pues es una recopilación, un resumen de los sucesos acaecidos del pueblo de Israel después de su salida de Egipto, ¿sí? Y aquí vemos que son las últimas palabras, uno de los discursos de Moshe antes de su muerte. Y algo bien importante es que no son palabras que haya querido recordarles Moshe al pueblo, sino fue directamente de parte del Eterno que le dio esa orden a Moshe de hacer un recuento a esa nueva generación de lo que habían sucedido con sus padres en el transcurso cuando salieron de la esclavitud de Egipto. También miremos que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el pueblo estaba en esclavitud, le clamaron al Eterno, el Eterno les envió un libertador, ese libertador fue Moshe, al lado de su hermano Aarón, ¿sí? Y entre los dos tuvieron bastantes problemas con el faraón para que los dejara salir de Egipto. Ellos después finalmente el faraón permite la salida del pueblo de Egipto. El pueblo se cree que es un pueblo agradecido, se cree que es un pueblo que verdaderamente valora lo que el Eterno ha hecho, pero desafortunadamente no. El pueblo, lo hemos visto a través de otras parashot y en años anteriores de los estudios, de los libros y específicamente el libro de Devarim, vemos que el pueblo fue rebelde, el pueblo murmuró, el pueblo en muchas ocasiones le creyó más a otros líderes que directamente al Eterno, cosa que hoy en día desafortunadamente también sucede, que en muchas ocasiones se le cree más al hombre que a la palabra del Eterno. Creemos y decimos que estamos obedeciéndole al Eterno, que estamos cumpliendo la palabra del Eterno, pero sin embargo le queremos más a los mandamientos de los hombres, como hemos dicho en otras ocasiones, el día de reposo, las fiestas del Eterno, el cual pues se dice que simplemente fueron en el Nuevo Testamento como dicen ellos, pero no, el Eterno nos dio esas fiestas y el Shabbat para que nosotros tengamos 6 días de trabajo y reposar el séptimo día, descansando en el Eterno, olvidándonos, desenchufándonos de todo el diario vivir y conectarnos con el Eterno, ser agradecidos con el Eterno. Y acá Moshe está hablando a una nueva generación para que no vayan a volver a cometer los errores que cometieron sus padres, ¿sí? Que el Eterno nos dé esa sabiduría para poder entender su palabra, porque cada vez que la leemos, Él nos dé una nueva revelación de su palabra, que el Eterno nos ayude a que este comienzo del libro de Devarim, que sea de gran bendición, que nos dé ese amor, ese fervor por buscar, por leer la palabra del Eterno y lo más importante, poderla obedecer, que es lo primordial. Recordemos que el Eterno nos dio este libro, ¿para qué? Para nuestro guía, pues ser una guía en nuestra vida diaria, ¿sí? Para bendición nuestra. Entonces, amemos verdaderamente lo que el Eterno nos habla siempre por medio de su palabra y seamos obedientes, seamos de testimonio. Es lo primordial. Nosotros podemos tener 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años conociendo el Eterno, pero durante ese tiempo sí ha habido cambios favorables en mi vida. Eso es lo que, así como en esta parashá
hay una recopilación, una historia que le está dando el pueblo, Moche al pueblo, así también que sea un momento para que nosotros reflexionemos en nuestro diario vivir, en el tiempo que nosotros hemos conocido el Eterno y el tiempo que no conocíamos del Eterno, la vida que llevábamos antes, la vida de nuestra vieja naturaleza, si verdaderamente ha habido cambios en cada uno de nosotros, que nosotros hagamos esa reflexión y miremos si verdaderamente sí ha servido el verdaderamente tener la palabra del Eterno. No un libro más. No, recordemos que la Torá fue escrita por hombres inspirados por el Eterno, ¿sí? Entonces, y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, porque no gano nada con llevar años en el Eterno y llevar una vida en la congregación, en la Keilah, en la iglesia, una vida y por fuera otra vida. Entonces, así que como la historia que está empezando Moche a recordar a esa nueva generación, así también que nosotros recapacitemos, recopilemos qué ha sido nuestra vida pasada y qué cambios favorables han sido y qué cosas continuamos día a día tratando de cambiar, pues porque somos humanos, podemos, por más que estemos buscando el Eterno, podemos caer en pecado, pero no lo permite el Eterno, sino que verdaderamente el Eterno nos ayude a llevar un cambio de vida para beneficio de Él. Estas son las palabras que Moche habló a todo Israel al lado del Jardín, al lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf. Entonces, acá Moche le está hablando al pueblo días antes de su muerte. Es un mensaje, como dijimos, no es un mensaje simplemente de él, sino es directamente que el Eterno le ha dicho que le dé a esa nueva generación para que sea de bendición y para no repetir lo que sucedió con la generación anterior, y también que sea de beneficio y de bendición para las nuevas generaciones y que nosotros ya como conocedores de la palabra veamos lo que el Eterno nos quiere hablar a través de su parábola. Y recordemos que la historia que le está narrando Moche a la nueva generación está hablando con mucho amor, pero también con autoridad, y llamémoslo de otra forma, los está exhortando a que no cometan los errores que cometieron sus padres. Recordemos lo que nos dice un famoso refrán que muchos líderes a nivel mundial, a través de la historia, a través del tiempo, han dicho: ¿sí? Si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. ¿Sí? Entonces, nos está hablando muy clarito que si nosotros no aprendemos de la historia, lo que sucedió y los errores del pasado de otras personas, si no aprendemos, pues se vuelve a repetir esa situación. Entonces, aquí el Eterno, que ama tanto a su pueblo, que ama tanto a la nación de Israel, al pueblo escogido de Él, que Él quiere que sea de bendición y tiene lo mejor en este libro para nosotros. Depende ya de cada uno de nosotros si queremos recibir esas bendiciones, ponerlas en práctica o no. ¿Sí? Entonces, así como Moche les está hablando al pueblo, la parasha pues nos habla de varios temas, como también el nombramiento de algunos ayudantes para Moche, la misión de esos 12 espías, que 10 trajeron malas noticias y solo 2 trajeron buenas noticias. También a través de toda la parasha vemos la historia del pueblo en el cual fue un pueblo desobediente, un pueblo que murmuró, un pueblo que siempre estuvo inconforme. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, un viaje que era de solo 11 días duró 40 años. ¿Sí? Y la parasha pues tiene extensos temas de gran bendición para nosotros. Recordemos, nos está haciendo un recorderis de la historia, ¿sí?
también vemos que la importancia de obedecer las mitzvot, los mandamientos del Eterno. También vemos la debilidad de la humanidad y lo importante o lo no importante de tener buenas o malas influencias de las personas, y así muchos temas, pero en esta ocasión vamos a centrarnos específicamente en una parte bien importante, que es aprender de los errores de otros. Este comienzo del libro de Devarim lo leamos y lo aprendamos, y que el Eterno nos hable diariamente por medio de su Ruach, nos revele lo que nos quiere decir para beneficio de cada uno de nosotros. Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Una semana de bendición para todos. Shabbat Shalom.